de Viviana y de todos cuando estábamos acá. Entonces yo pensaba estos 70 años de la Unibautista, ¿qué legado ha dejado? Y pues yo tengo que hablar desde mi experiencia en la Iglesia Bautista de Palmira. Sobre todo porque quiero resaltar la labor de las personas que estuvieron como pastores y misioneros en la iglesia en Palmira y que eran de aquí, de esta institución, en esos 70 años que estamos cumpliendo. Y ese legado que nos dejaron los misioneros y los pastores, lo quiero resaltar en esta mañana como un ejemplo de preparación académica de parte de ellos, logrando más o menos 20 miembros de la comunidad que han venido a estudiar aquí en estos 70 años. Si le preguntamos a Lionel, la Iglesia Bautista de Uga también tiene un gran número de la influencia de los misioneros y de los pastores que estuvieron allá en su iglesia, que todos han sido preparados aquí en esta institución. Entonces yo quiero resaltar en esta mañana al pastor Welmeker, el segundo rector. Él me bautizó a mí y su esposa Juana, que trabajaban muy duro, vivían en esa casa de allá, me recuerdo, en la primera de allá. El doctor Ubain Hanikad y su esposa Patricia fueron mis mentores. Yo viví con ellos 6 meses antes de casarme en la casa de ellos y eran como los papás segundos para mí porque ya mi mamá había muerto cuando ellos me acompañaron. La misionera Wanda Smith, que les enseñaba a los muchachos y a las niñas el piano, y Darlina Elliot, que estuvieron también ayudando con las clases de piano. Tuvimos unos pastores todos preparados de acá. El primer pastor de la Iglesia Bautista de Palmira fue el pastor Gustavo Padilla y su esposa Alicia, y ellos eran ecuatorianos y habían venido a estudiar aquí desde Ecuador. Recuerde que en esa época venía gente de todos los países a estudiar acá. Después tuvimos el pastor Luis Enrique Pardo, también graduado de aquí. Irmo Howard y su esposa Marina fueron nuestros pastores allá. Y me recuerdo de su esposa, que en ese tiempo cantábamos maravillosamente cuando ella era porque una gran pianista, doña Marina de Howard. Después tuvimos al pastor Cosme Damián Vivas y su esposa Lucelba, también graduados de aquí. Argelis Villasmil, ¿sí?, con su esposa, y Pablo Moreno. Esos han sido los pastores de la iglesia. Nelson Beltrán, gracias, sí, ahí está, me lo salté. Nelson Beltrán, y ellos todos han sido graduados de esta institución, todos. Me recuerdo que venir acá era un privilegio, ¿no? No era como hoy que cualquiera dice que va a venir acá, y no, uno tenía que tener un ministerio dentro de la iglesia de mínimo 5 años para poder venir acá, y no era recogiendo ofrendas, ¿no? No era el ministerio de tocar la batería, por cierto no eran baterías, no, era piano y guitarra, y dirigir la alabanza, dirigir los coros. Nosotros también tuvimos una influencia muy importante. Me parece que el doctor Welmeker tenía una idea maravillosa, y cuando él llegó a la iglesia, porque quedamos sin pastor mucho tiempo, él fue el pastor de nosotros como 3 años, y en esos 3 años hizo una labor maravillosa. Llevaba a él escogió a los jóvenes. En ese tiempo teníamos un grupo como de 40 jóvenes, y él llevó a los mejores de acá. En teología nos llevaba a Roberto Gama, que siempre nosotros decíamos que teníamos que buscar en el diccionario las palabras de él, ¿no? Y todos ahí nos mirábamos, pero era pues de alto contenido sus conferencias. Ustedes ya saben cómo es el hermano Gama. Y llevaban en cuanto a la filosofía a Lisandro Williams. Qué cosa tan tremenda escuchar a Lisandro. Y la otra era el pastor Maza. Llevaban al pastor Maza, y nosotros pues admirados con todo lo que implicaban los idiomas, ¿sí? Porque recuerden que él era profesor de griego y de hebreo. Él fue el primer profesor mío de hebreo acá. Nosotros teníamos un salón de idiomas con audífonos, escuchábamos las palabras, las repetíamos, y de griego. Y era aquí por donde está la oficina de Ausberto, por ahí era. Sí, era como sí, un cubículo, y con todas las de la ley tenía eso para los idiomas ahí.
Todas esas personas mostraron con sus vidas la misión de la Unibautista, la razón de ser de la Unibautista. Preparar líderes competentes, así dice, ¿no? Yo lo busqué desde el día que nos aceptaron como universidad en el 2003. Nosotros decíamos que lo que queríamos preparar eran líderes académicos, competentes académicamente, ética y ministerialmente, para servir a la sociedad. Me llamó la atención de esto, servir a la sociedad. Hemos perdido esa razón de servir a la sociedad y nos hemos encerrado solamente en las cuatro paredes, pero acá hablaba de servir a la sociedad y extender el reino de Dios bajo los principios del evangelio de Cristo. Un evangelio liberador, un evangelio que conocemos la verdad y nos hace libres, libres y en libertad para hacer las cosas. Buscando un material para la clase de ministerio pastoral me encontré una frase que decía: los seminarios existen porque la iglesia no está haciendo la tarea de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los seminarios existen porque la iglesia no está haciendo la tarea de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El apóstol Pablo, después de un encuentro con Dios, se fue a preparar. Allá en Gálatas 1, del versículo 11 hasta el 2:1, y en Hechos 9:30 nos habla que él tuvo un proceso, 4 años, después otro 4 años esperando, ahí van 8. Y si uno lee en Gálatas, dice que estuvo 14 años sin volver a Jerusalén. Tuvo un tiempo de preparación para enfrentarse. Es que dejar de ser un judío recalcitrante para pasar a mostrar este evangelio tenía que tener una preparación para empezar a cambiar. Y no solamente esto aquí era automático, era todo un proceso. Y se preparó este hombre. Y por eso ya después vemos la carta de 1 Timoteo y 2 de Timoteo, donde le dice, acá en el 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es todo un proceso, esto no es mágico. Tenemos que estudiar a profundidad la palabra. Y eso le dice a Timoteo: tienes que enseñar para que esos también sean idóneos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, pensando en ese legado que dejaron estos misioneros y pastores que estuvieron en la Iglesia Bautista de Palmira, nos enseñaron primero. Yo estoy hablando yo estuve muy chiquitica cuando era el pastor Pardo, en Padilla. Me llevaron a los 5 años y yo a los 9 años yo ya recitaba. Me ponían aquí adelante en la escuela bíblica de preparación a decir pedacitos, trocitos de pensamientos. Y ahí me fueron preparando para hacer lo que yo quería hacer, una maestra. Y dice que nos enseñaron acá a tener una relación íntima con Dios, personal, íntima con Dios, personal. Pero ¿cómo se lograría eso? Solamente conociendo a Dios. Y de ahí nos llevaron a estudiar las escrituras como una base de los bautistas. Usted sabe que un principio bautista es que la autoridad de nosotros es la palabra. Yo sé que aquí, con todas las ideas y todos los teólogos y todos los filósofos y todo este tipo de gente que ustedes ven en toda cantidad de libros que tenemos ahí y de teólogos que yo les digo a los muchachos, algunos salen diciendo que esa no es la palabra de Dios, sino que la contiene, que sí, que no es. Bueno, eso hay diferentes teorías, pero lo único que yo sé es que el hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el mismo: la salvación del ser humano. Todo lo demás son arandelas. Y este evangelio que nos han predicado, y yo sí creo que esta es la palabra de Dios,
Como yo les digo a los estudiantes, ustedes allá pueden sacar sus conclusiones, pero esto es lo que yo he vivido y estoy contando de mi experiencia y de lo que me dijeron acá, que contar un legado que yo he tenido. Y de esta universidad, de esta institución que durante 70 años se ha dedicado a enseñarle a la gente, como dice así, a preparar a la gente para poder expandir el reino de Dios en la tierra. O sea, una necesidad de una relación íntima con Dios. Libres y en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Dios, es Jesús. Aprendimos allá con todo de lo que veíamos de estos señores que iban y nos llevaban, que estudiar en esta institución era un medio, no un fin. ¿Un medio para qué? ¿Sí? Para llegar a conocer a Dios en más profundidad. Si a mí me preguntan qué es lo que yo he obtenido acá de todas las enseñanzas, a tener una relación con Dios más firme, libre de arandelas. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí cuando usted estudia el evangelio como es verdaderamente ese evangelio que lo hace libre a uno, usted está seguro de su relación con Dios, que nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios. Entonces, esto fue un medio, y cuando yo, no sé, aquí los que les ha tocado entrevistar gente nueva, todos dicen que yo quiero aprender acá a tener una mejor relación con Dios y enseñar bien las escrituras. ¿Sí o no? Que la gente, la mayoría de los que aquí entrevistan. Lo que pasa es que tenemos una idea loca de tener una relación con Dios. Entonces la gente viene aquí como que le vamos a enseñar a ayunar, a leer Biblia, a orar. Y claro, se encuentran con un choque y entonces empiezan los hermanos allá en la iglesia que aquí nos matan la espiritualidad. Yo no sé dónde sacaron eso. Porque nosotros aquí lo que nos matan es la religiosidad, que son dos cosas diferentes. Vivimos de puro rito. La vida de un ser humano, hijo de Dios, es diferente. Vivimos 24 horas al día, 7 días a la semana en presencia de Dios. Y eso lo aprendí aquí. No es los domingos cuando vamos al lugar de reunión, no. Es en todos los lugares. Por eso me enseñaron a andar en todos los lugares siendo la misma. Esta energía es la misma en la casa, la misma en el estadio, la misma en el concierto. Porque es la única manera de ser luz y sal en el mundo. Pero nos enseñaron, y hay gente, hay pastores que no mandan a su gente acá, porque lo único que quieren es que seamos cristianos el día que vamos, los domingos que vamos al lugar de reunión. Pues eso aquí no lo quitan. Entonces vienen y dicen, no, es que los del seminario volvieron mundanos. No, aquí no nos volvemos mundanos, aprendemos a vivir en este mundo. Entonces eso fue una cosa que me aprendí. Yo recuerdo que esas salidas de nosotros los jóvenes de Palmira era una locura, de ir a conciertos. Los papás nos dejaban ir, de ir a todos los campamentos, de disfrutar de la música. En esa época trajeron al grupo de que cantaba Humberto Guerra. Eso fue un conciertazo. ¿Él era el cantante? Sí, claro que sí. Él era el cantante del grupo. ¿Angelus se llamaba? Angelus se llamaba. Cuando él tenía un afro, ¿no? Él tenía un afro así grandísimo. No había religiosidad. Éramos muy libres. Y eso nos enseñaron los misioneros, que podíamos estar en cualquier lugar, reconociendo que Dios es el Señor. Otra cosa es interpretar las escrituras con responsabilidad, porque nos llevaban a masa, y entonces era ese oír a este señor hablando de qué significaba cada palabra, los idiomas bíblicos, y entonces nos dio pasión, la hermenéutica, la homilética. Irmão Jaguar era uno de los mejores predicadores,
y nos enseñaron cómo hacer un sermón y todo eso, bien preparados, además con argumentos sólidos para desarrollar un ministerio con fundamento y una vida con fundamento. Eso nos lo enseñaron los misioneros, eso nos lo enseñaron los pastores. Así que uno era muy inquieto y no nos sacaban porque hacíamos preguntas tenaces allá. Les quiero decir, la Iglesia Bautista de Palmira en esa época le decían la Atenas del suroccidente colombiano. Porque toda la gente estaba, y todos los jóvenes, el doctor Welmecker nos puso a entender lo que era el verdadero evangelio. ¿Para qué? Para poder aprender a conocer las corrientes de este mundo y dar un paso más adelante. Me recuerdo que cuando en esa época estaba en furor Alfa y Omega, reclutando gente, me encantaría que estuviera el pastor Pablo acá para que oyera. Pero él fue uno de los que fue a chismosear por acá con otros a ver qué era Alfa y Omega. Y viene el señor Welmecker y lo llama al orden a todo el mundo. Y nos explica qué era eso. Entonces nos llamaban. Los teólogos de la liberación estaban alborotados y nos llaman al orden. Entonces nos mostraban las corrientes de este mundo, qué significaba, y usted discute y usted dice por qué sí y por qué no. No había temor a la discusión, porque estos pastores estaban preparados, estos misioneros estaban preparados. Y lo más lindo de todo, servir a Dios con nuestros dones, sentir que nuestro llamado era de parte de Dios. Pero eran unos llamados que no nos decían tienen que ir a la universidad, al seminario, ¿sí? Porque nosotros tuvimos, por ejemplo, personas preparadas, como en este momento tenemos de la Iglesia de Palmira médicos, enfermeras, abogados, ingenieros, administradores, docentes, filósofos, economistas, bacteriólogos, psicólogos que salieron de esa cochada, pero también tenemos misioneros, evangelistas, discipuladores, gente que sirve al Señor con la música, ¿sí? Predicadores y evangelistas, porque nos abrieron la mente. Ser un hijo de Dios, tener un ministerio, ¿sí? Se cumple en toda parte. Yo no oí nunca al pastor Welmecker. Me recuerdo que mi hermana María Cenifer dijo, no, que ella no iba a estudiar eso del derecho porque eso era para mundanos. La llamaron al orden. Y me recuerdo que doña Joyce de Wyatt, venga acá. Una labor importante de mostrarle a uno para qué le sirve eso. Y cómo usted puede hacer ministerio a través de. Éramos apasionados, pues nuestros pastores y misioneros nos enseñaron a amar la preparación hasta el punto que a los jóvenes de la iglesia se les llamaba Atenas, ya les dije. Nos llevaban a los profesores del seminario. Albert Moller dijo, los seminarios, las instituciones teológicas no llaman a los pastores a los diferentes ministerios. ¿Quién lo llama? Dios. Óigame bien, los seminarios, las instituciones teológicas no llaman a los pastores a los diferentes ministerios, sino Dios es el que lo hace. También dice este señor, los seminarios, las instituciones teológicas no forman pastores. Las iglesias son las que forman pastores. ¿Y para qué sirven los seminarios y las instituciones teológicas? Sirven a la iglesia en la preparación de sus ministerios. Cuando yo estoy hablando aquí de iglesia, no estoy hablando de lugares de reunión, estoy hablando de personas, Quiero decirles que el legado que nos dejaron nuestros pastores y misioneros es que la preparación es vital para el extendimiento del reino de Dios y para los cambios de la sociedad. Por eso tuvimos un tiempo donde salieron tantos al servicio del Señor en ese tiempo, porque ellos eran abanderados de la educación, que era vital educarse para poder enfrentar este mundo. Cosa contraria en el día de hoy, ¿no? No hay necesidad de prepararse. Tomemos un cursito por ahí y digamos, un señor es tan atrevido que le dijo a un hermano de la iglesia, vos sos poderoso.
salió jubilado en Cali y le dijo, yo te monto una iglesia, pones unas sillitas ahí, traemos unos músicos y armamos iglesia, armamos el negocio. Y así muchos lo han hecho. Pero a nosotros no nos enseñaron eso. Hay que prepararse para servir al Señor. Estos pastores, ¿sí?, animaron a mucha gente. Quiero decirle aquí, y esto fue lo que yo concluí después de haber hecho una historial de mi iglesia en Palmira. Un pastor preparado académicamente incentiva a la iglesia a prepararse. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un pastor preparado académicamente incentiva a la iglesia a prepararse. Pero hoy tenemos en nuestras iglesias gente que escasamente ha terminado el bachillerato. Y eso. Y no dudo del poder de Dios. Pero este mundo en este momento necesita otro tipo de gente preparada académicamente para responder a las necesidades del día de hoy. Entonces quisiera decirles en el día de hoy a cada uno de ustedes que ese legado que nos dejaron los pastores dio como resultado estas personas. En estos 70 años de iglesia, de seminario bautista, de universidad y seminario, nosotros en la Iglesia Bautista de Palmira hemos tenido estas personas. Abelardo Bolaño fue el primero que se graduó acá. Belarmino Duzán, se han oído hablar de él, un gran predicador. Amparo Rengifo, esta fue la primera mujer que se graduó allá en Palmira, y las mamás decían, ¿qué van a ir a hacer allá las niñas? Dentro de eso mi mamá, ¿qué va a ir a hacer allá, mija? A morirse de hambre. Gracias a Dios, el mejor apoyo lo tuve mi mamá. ¿Cómo es la vida, no? Y unas hermanas maravillosas que hasta el día de hoy son mi bastón, como se dice. Pablo Moreno, el más joven que ha entrado a esta universidad. Sin haber cumplido los 18 años, entró a estudiar acá. Fernando Estrada, profesor de la UIS. Edgar Castaño, presidente de Sadecol. Ceni Miguel Fuentes, vive en Estados Unidos. Janet, mi hermana. Albeiro Marulanda. Harold Campo. Anadile Bueno. Si ustedes recuerdan, ella es una graduada del programa virtual que hizo llorar a los pares académicos, ¿no? Cuando dijo que en la casa le decían que ella no podía, como no podía venir acá, y ella estudió virtual, ¿y cómo saca su título? En estos momentos está terminando su estudio Humberto Gutiérrez, el que vive aquí. Él es de mi iglesia, en Palmira. Y algunos que no han terminado, y no creo que van a venir algunos por acá, pero Antonio y su esposa, en ese tiempo era su esposa, Mariela Valderrama, estudiaron acá. John Klusman, que está que termina, William Carvajal y Elizabeth Aguirre. En total, 19 personas que han venido acá. Fruto del trabajo de unos misioneros, de unos pastores que reconocían que es importante, que es necesario estudiar para servir al Señor en cualquier campo de la vida. Hoy menospreciamos el estudio académico. Y si ustedes pueden ver qué poquitos estudiantes que vienen aquí incentivados por sus pastores. ¿Y por qué no los incentivan? Porque ellos tampoco han pasado por acá y no saben lo que es esta institución. Yo hoy les invito a los que están conectados, y ojalá que esto lo escuchen muchos pastores que necesitan prepararse para servir a esta nueva generación. Perdón por lo que voy a decirle, pero los jóvenes del día de hoy
no comen cuento. Así como ese combo que nosotros teníamos en Palmira, que todo lo discutíamos, hoy tampoco la nueva generación entra en eso. Gracias a Dios por esta institución. Gracias a Dios por todo. Yo nunca pensé que yo viniera acá, porque yo me vine a preparar aquí para ser una buena maestra de la escuela dominical de mi iglesia. No vine porque el cartón era el fin. El estudio era el medio para ser una buena maestra. Pero nunca me soñé que llegara a esto. Dios es fiel. Dios es fiel. Y amemos esta institución. Como yo les decía a los muchachos, yo espero que cuando esta institución dentro de 30 años cumpla 100, encontremos la nueva generación trabajando aquí y sirviendo al Señor, reconociendo que este es el lugar que Dios puso en la cabeza de unos misioneros para que vinieran acá. Y que usted y yo somos resultado de eso. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana yo te doy muchísimas gracias por esos misioneros y pastores que estuvieron en la Iglesia Bautista de Palmira, que nos enseñaron a amar este lugar, a respetarlo y a reconocer que es una fuente de saber. Pero saber para tener esa relación con Dios maravillosa, donde nos sentimos libres y en libertad. Pero saber para poder mostrarle a la gente que vale la pena ser un hijo de Dios en este mundo. Para enseñarle a los demás que se puede vivir de manera diferente. Que aquí ninguno somos millonarios en plata, en eso que podemos ver y tocar, pero que tenemos una espiritualidad maravillosa que nos da la capacidad de estar en cualquier lugar sin ningún problema. Gracias, Padre, por esos misioneros que llegaron un día acá con esa perspectiva. Te rogamos sabiduría para cada uno de los que van a seguir aquí este legado. Que no dejen caer, oh Padre Celestial, este lugar, jamás. Porque en la mente tuya fue puesto este lugar. Gracias, Padre, también te damos por la nueva generación que viene con una mente amplia para hacer crecer este lugar. Te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por todos esos líderes en Colombia que fueron preparados aquí. Que abra sus mentes y sus corazones para enseñar a gente idónea que pueda enseñar a otros. Tu trabajo en la tierra fue discipular a esos 12 para que enseñaran a otros y así hemos llegado hasta este momento. Y que esta nueva generación también pueda enseñar a otros y seguir ese legado maravilloso. Gracias por estos 70 años de esta institución. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí para alabar y glorificar tu nombre y sobre todo la honra y la gloria son para ti. En el nombre de Jesús, amén.